como una de las más grandes tradiciones y muy celebradas aquí en México. Los días de todos los muertos y santos se celebra en grande, ya que los vivos y los muertos se reúnen nuevamente en esta celebración, en el que comparten sus ofrendas en los altares preparados en un gran colorido de flores, comida y sin falta las calaveritas de dulce y amaranto. Pero en muchas ocasiones la celebración tiene su lado oscuro, historias como la que a continuación escucharás. Ponte cómodo, olvídate un poco del estrés y del día a día que nos aqueja y escucha estas aterradoras historias de Día de Muerto. Sin más, comencemos. Tenía la edad de 13 años cuando tuve la experiencia de ver fallecer a una hermana y que a continuación les voy a contar. Pero antes permítanme presentarme. Mi nombre es Juan de Dios. Nosotros somos originarios de Champotón, Campeche. Pero por cuestiones de trabajo de mi padre, teníamos que andar de un lugar a otro hasta que por decisiones de mi madre regresamos a Campeche. Éramos 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Nos encontrábamos en Guaymas, Sonora, cuando la más pequeña de mis hermanas se enfermó y falleció en esa ciudad. Fue un golpe duro para mi madre. Eso fue en el año de 1977. Ella quería regresarse a Campeche, pero no quería dejar sepultada a mi hermanita ahí. Quería llevársela con ella, pero mi padre fue un hombre muy autoritario y le dijo que no, que teníamos que seguir adelante y que cada vez que pasáramos por esa ciudad portuaria podía visitar la tumba de su hija. Mi madre nunca perdonó a ese hombre tan mezquino como lo fue mi padre. Ese matrimonio estaba destinado al fracaso, y después de casi 6 años que anduvimos de un lado a otro, mi madre tomó la decisión de regresar a Campeche. Al poco tiempo de estar viviendo en Champotón, mi madre compró unos terrenos en el cementerio. Ella quería ir por su hija sepultada en Sonora. Pero cuando por fin creíamos que lograríamos traerla a Campeche, su pequeña tumba ya no se encontraba. Sobre ella se encontraba un gran mausoleo. Fue triste enterarnos de lo sucedido. Fue nuevamente un golpe para mi madre. Cada día de Todos los Santos mi madre ponía una fotografía de mi hermanita en el altar. A medida que pasaban los años, el altar se quedaba más tiempo. Lo quitaba hasta casi una semana después. Mi padre falleció lejos de nosotros. Él dejó estipulado que mi madre tenía que trasladar su cuerpo y traerlo a Campeche, algo que ella nunca tuvo intención de hacer. Ni ella ni nosotros fuimos por su cuerpo para traerlo a Champotón, como él lo pedía. Como les conté hace unos momentos, él no quiso traer a mi hermanita cuando ésta falleció. Pienso que mi madre lo castigó de esa manera, que su tumba igual a la de mi hermanita quedara en el olvido. Lo exhumaran y lo colocaran en donde las personas del cementerio les viniera en gana. Eso sí, colocaba su fotografía en el altar, pero lo hacía porque nosotros se lo pedíamos, para que sus nietos conocieran a su abuelo. Hace unos años, antes de fallecer mi madre, me confesó algo que ignoraba por completo. Cada Día de Muertos, al colocar el cuadro de la fotografía en el altar, mi madre lo hacía con mucho odio y coraje hacia él. Esto porque nunca le perdonó lo de la niña, y aparte, él no le dio buen trato durante el matrimonio.
Era un hombre machista y la maltrataba a tal grado que la denigraba como mujer y como madre de sus hijos. Ella, en vez de dedicarle una oración por su eterno descanso, nunca lo hizo. A pesar de que yo la veía frente a su foto, creí que eso hacía, pero era todo lo contrario. Rogaba para que nunca descansara y pagara después de muerto todo el daño que hizo a sus hijos y tantas personas que pasó por encima para llegar a tener todo aquel dinero que tuvo y que se fue dejándolo, y que con él nunca le pondrían alguna corona en su tumba. En sus 2 últimos años que vivió mi madre, decía que a un lado del altar lo escuchaba llorar pidiendo perdón por lo que le hizo, pues él había sido responsable de la muerte de mi hermana. La noche en que la niña tuvo esas fiebres altas, mi madre le rogaba que fuera por el médico, pero él solo le contestaba que le pusiera compresas de agua fría y con eso se aliviaría. Pero por desgracia, eso de nada sirvió, pues antes de que amaneciera, la pequeña falleció. Ese era el motivo por el cual nunca lo perdonó. Yo en ese momento recordé que no lo miré llorar en el sepelio de su hija. En cada ofrenda que le ponía a mi padre, mi madre no pedía por su eterno descanso o que se le haya perdonado todo el mal que hizo estando en vida. Al contrario, rogaba para que se estuviera retorciendo en el mérito infierno por toda la eternidad. Cuando me lo dijo, entendí el rencor y el odio que ella le tenía aún después de muerto y no la juzgué. Mi madre hace ya 5 años que falleció. Ahora su fotografía está en el altar que cada día de muertos colocamos en la que fue su casa, excepto la de mi padre. Que Dios lo haya perdonado, porque nosotros no. En las ocasiones que has ido al cementerio a visitar a tus seres queridos, ¿te has llegado a preguntar de qué manera falleció la persona que yace sepultada en las tumbas? ¿Cómo fue su vida antes de morir? Yo sí, y muchas veces es mejor no saberlo, porque puede resultar algo macabro. Desde hace ya varios años, cada día 2 de noviembre, suelo acompañar a mi tía Clarisa al panteón municipal. En él se encuentran las tumbas de mis abuelos y la de mi madre. No conocí a mi padre, y cuando ella murió, los abuelos, así como la tía Clarisa, se hicieron cargo de mí, y eso es algo que les estaré eternamente agradecido. Solo mi tía y yo somos los únicos que quedamos de esa familia. No acostumbrábamos a poner altar para nuestros difuntos en nuestra casa, ya que desde muy temprano nos vamos a pasar todo el día en el cementerio, recordando y añorando a nuestra familia. Familias van y vienen a las tumbas que se encuentran a nuestro alrededor, pero hay una en especial que desde que yo recordaba jamás había visto que tuviera alguna flor, veladora o visita del difunto. Le hice el comentario de mi observación a la tía Clarisa, diciéndole que cuando nosotros dos ya falleciéramos, nuestras tumbas serían como esa, olvidada y sin que nadie nos pusiera una triste flor. Clarisa nos miró y me preguntó a cuál tumba me refería. Se la señalé, la pequeña lápida que se encontraba en la hilera de tumbas que estaban frente a nosotros. La tumba tiene un pequeño ángel ya desgastado con el tiempo. Mi tía me volvió a preguntar cuál tumba. Tuve que ir a la pequeña tumba y señalársela. Su rostro se puso serio y solo movió su cabeza hacia los lados. Me hizo señas para que regresara a su lado
y fue cuando me contó el motivo por el cual a esa tumba nadie la visitaba. Eso sucedió en el año de 1968. Fue un gran escándalo lo que sucedió en ese año. La ciudad apenas estaba en crecimiento y eran pocas las colonias, pero eso no bastó para que el chisme corriera como polvorín. Una de las hijas de los más ricos de la ciudad, según se dijo, estaba embarazada. Por más intentos que hicieron en ocultarlo, fue imposible. No fue a parir en el hospital como era la costumbre, sino que la asistió una partera. Obvio que se deshicieron del niño y pagaron a la matrona para que ella se lo llevara. E hicieron pasar por muerto al niño. Se cuenta que hubo un ataúd donde se suponía que estaría el cuerpo del pequeño, pero en vez de eso, ahí, en su tumba, se encuentra el maniquí en forma de bebé. Aquello se escuchó muy macabro y sentí como un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mi tía prosiguió diciendo que muchos han querido exhumar la tumba para cerciorarse de que en verdad lo que está sepultado ahí es un niño y no un maniquí como se ha ido contando desde hace ya varias décadas. Como el abuelo sabía lo de esa historia y tenía amistad con uno de los sepultureros, le preguntó sobre la tumba. Aquel hombre le aseguró que sí hay un maniquí ahí. Los dueños del terreno se han cerciorado que la tumba permanezca en ese sitio y no sea removida ni vandalizada. Esa es una manera de sepultar la vergüenza, los malos sentimientos de las personas, decía mi tía muy seria. No se puede colocar flores o encender una veladora porque no se sabe si aquel niño, ya un hombre adulto, esté vivo o no. Mi tía Clarisa me prosiguió diciendo que tampoco se le debe hacer algún rezo pidiendo por su eterno descanso. Es mejor muchas veces no enterarse que se encuentra sepultado en las tumbas, decía sin perder de vista el sepulcro. Hasta el día de hoy mi tía y yo seguimos visitando el panteón cada Día de Muertos. Desde que me contó aquella historia, ya han pasado 15 años y la pequeña tumba sigue intacta. Igual que siempre, sin flores, sin veladoras, sin visita. Solo el pequeño ángel mudo que adorna el sepulcro de un maniquí. Ya mi tía es una mujer mayor y sé que en cualquier momento va a fallecer. Pareciera que cuando uno va envejeciendo recuerda mucho a los que ya han partido. Mi madre fue la primera en irse hace ya 45 años. Después los abuelos. Miro las tumbas con cierta nostalgia, porque se van a quedar sin ofrenda en el Día de Muertos. Yo no me casé y no tengo descendencia, así que nuestras tumbas van a ser como la tumba del maniquí, abandonadas sin que nos lloren y sin una visita para que nos recuerden. Los altares para el Día de Muertos son de los más llamativos. En ellos todo tipo de adornos y recuerdos les colocan sus familiares que los recuerdan con nostalgia y el deseo de que nunca hayan partido. Hace 12 años falleció el abuelo y desde hace ya varias décadas la familia tiene un gran mausoleo en el que ahí depositan todos los restos de los que se nos han ido adelantando en el camino. Yo y mi primo Poncho siempre acompañamos a la abuela el día 29 de octubre para limpiar el recinto, ya que la mayoría de los familiares nos damos cita ahí el 2 de noviembre, el mero día de Día de Muertos. Por tradición, la abuela pone el altar en su casa.
hay una pequeña estación que se utiliza para colocar los adornos de festividad cada mes. El Día de Muertos y en época decembrina, el tradicional nacimiento. Como les iba diciendo, limpiamos todo ahí, desde las placas de cada una de las gavetas, floreros, y repasamos con pintura los nombres de los fallecidos. Estas se encuentran en la bóveda del mausoleo, porque antes de entrar en él se encuentra una capilla. Tiene el altar, así como el Cristo que ya tiene en ese lugar casi un siglo, así como los jarrones y las bancas. Mi tío José Manuel es sacerdote y siempre celebra una misa en esa capilla. No solo la familia acude a la hora de la misa, sino que hay personas que también se acercan a escucharla. Pero ese año del 2015 fue diferente y les voy a contar el motivo. Ya serían alrededor de las 5 de la tarde, cuando 3 chicas se acercaron a conversar con la abuela, quien se encontraba fuera esperándonos, ya que Poncho y yo estábamos trapeando para dejar limpio. Se escuchaba amena la plática y le daban santo y seña a la abuela de dónde se encontraba la tumba que visitaron esa tarde. La verdad es que no se me hizo raro que una de ellas se asomara al interior para ver el sepulcro. Ella miraba todo sin perder detalle de lo que había dentro. Las mujeres se despidieron y comenzaron a caminar por la calle del cementerio. Mi primo Poncho fue el que hizo un comentario que en ese momento no le di importancia, y la verdad creo que tuvo toda la razón días después. Las chicas vestían de forma extraña. Era un estilo gótico. Poncho le decía a la abuela que a esas personas les atrae todo lo relacionado con la muerte y el ocultismo. Él había tenido una novia así, pero su extraño comportamiento hizo que mejor se alejara de ella. Pero también hizo la aclaración que no todos se comportan de igual manera. Nos quedamos ahí todavía unos minutos más, hasta que cerramos todo y nos fuimos a descansar. Ya todo estaba listo para el Día de Todos los Santos. El Día de Muertos nos reunimos en casa de la abuela para dirigirnos al cementerio. Ninguno de nosotros estaba preparado para ver lo que dentro del mausoleo hicieron. Al abrir la puerta nos recibió un mal olor. Aparte, hay hierbas y lociones que se utilizan en trabajos de brujería. Mi padre no dejó que la abuela ingresara hasta saber qué se encontraba dentro del mausoleo. Las bancas no se encontraban en su sitio. Estas fueron colocadas en las orillas, y en el piso se apreciaban un pentagrama con muchas velas negras, y en el centro animales muertos. Eran puros gatos negros. A todos esos pobres animalitos les habían sacado los ojos y sus órganos. Realmente la escena era muy triste y perturbadora. El altar donde habíamos colocado un mantel blanco lo habían cambiado por uno de tela negra. Todo el altar era negro, el Cristo se encontraba invertido y le habían pintado los ojos. Pero al acercarnos, esta no era pintura, sino la sangre de los gatos que se encontraban sin vida ya. Flores negras, calaveras y cuanta asquerosidad se utilizaron para un ritual. Había copas con un líquido oscuro que apestaba horrendo. Todo lo que había en el altar se encontraba en un avanzado estado de descomposición. Era por eso que todo el lugar apestaba horrible. Mi abuela, que miraba desde la puerta, nos dijo que eso había sucedido el día de Halloween, y las que habían hecho eso eran brujas. Pero fue cuando Poncho nos recordó a las chicas de aquella tarde. Esas fueron, no había duda de ello. La bóveda tampoco se salvó de aquel ritual.
A cada uno les dibujaron con pinturas signos que se sabe son del satanismo. Las personas se arremolinaban en la entrada, curiosos por saber qué había sucedido. En eso llegó el tío José Manuel, que nos prohibió tocar todo aquello y le dijo a mi padre que era mejor retirarnos de ahí. La abuela estaba furiosa por lo que habían hecho, pero nada podía hacer en ese momento. Así que mi padre cerró el mausoleo y nos tuvimos que retirar. Nosotros queríamos ir a limpiar todo aquello que estaba dentro del mausoleo, pero la familia se había encargado ya de eso. Mi madre me contó días después que el tío Gerardo tuvo que llevar a una bruja para que se encargara de todo eso, ya que tomaron la precaución de que aquello no nos dañara. Hay trabajos de brujería que solo con la brujería se tiene que combatir. Yo no sabía si aquello era obra de unas principiantes o de unas verdaderas brujas. Se cambió todo el mausoleo, desde las cerraduras hasta candado, que ahora guarda los restos de la familia. Afortunadamente ya no ha vuelto a suceder, pero no he podido olvidar aquellas imágenes de aquel altar negro. Soy católico y no fue nada agradable ver el Cristo de cabeza y cubierto de sangre. Esperando que este relato haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme.